Bien, vamos con el último problema de sistema de ecuaciones de matemáticas. Este problema nos plantea... qué fea línea me salió aquí, la voy a borrar, una disculpa. Bien, nos plantea la ecuación 2a más 3b es igual a 2 y 4a menos 9b es igual a menos 1. Para aquí veo que puedo fácilmente eliminar las a para primero sacar el valor de b y luego el de a. Voy a multiplicar el de arriba por menos 2 y nos quedaría menos 4a menos 6b es igual a menos 4 y se pasa la de abajo normal. 4a menos 9b es igual a menos 1. Las a se eliminan por lo mismo que los anteriores ejercicios y menos 6 menos 9b nos daría menos 15b es igual a 4 menos 1 menos 5. B es igual a menos 5, el menos 15 pasa dividiendo porque está multiplicando y esta fracción se puede simplificar a b es igual a un tercio. ¿Por qué? Porque se puede dividir entre 5. 5 entre 5, 1 y 15 entre 5, 3. Bien, vamos a encontrar ahora el valor de a. Voy a tomar la misma ecuación al principio que multipliqué por menos 2. 2a más 3 por un tercio es igual a 2. 2a más... debemos recordar que al multiplicar un entero por una fracción, abajo del entero siempre va a haber un 1 imaginario, entonces se multiplica 3 por 1, 3. 1 por 3, 3. Igual a menos 2. 2a es igual a 2. 3 entre 3 nos da 1, entonces aquí hay un 1. 3 entre 3 nos daría 1. Aquí hay un 1. Ese 1 está positivo. Va a pasar del otro lado negativo. 2a es igual a 1. A es igual a un medio. Y eso sería todo. El valor de b es igual a un tercio y el valor de a es igual a un medio. Bien, ahora iremos con los problemas de física. Los problemas de física no los ordené por temas, puesto que no los ordenamos, sino que solo hicimos mezclamos problemas de física, no los ordenamos por tema. Bien, vamos con el primero. Nos pide convertir 75 kilómetros por hora a metros por segundo. 75 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Básicamente lo que tenemos aquí es hacer dos conversiones. La primera es, como queremos metros, vamos a poner abajo los kilómetros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Y ahora, como queremos segundos, ponemos arriba. Tenemos una hora, pero queremos segundos. Entonces, entre 3600. Si multiplicamos 75 por 1000, nos va a dar 75.000 entre 3600. Y al hacer esta operación en la calculadora, nos daría 28.83. Nos daría 28.83 periódico, pero solo vamos a poner dos decimales. 28.83 metros sobre segundo. La respuesta sería 28.83 metros sobre segundo. Vamos con la segunda, que nos pide convertir metros sobre segundo a kilómetros por hora. Ponemos 30 metros sobre segundo a kilómetros por hora. También tendremos que hacer dos factores de conversión. El primero, como tenemos metros, pondríamos 1000 metros equivalen a un kilómetro y una hora equivale a 3600 segundos. Ahora multiplicaremos 30 por 3600 y nos da 108.000. Y ahora eso lo dividimos entre 1000. Esperen, se los voy a hacer para que puedan ver cómo fue. Entre 1000. Entre 1000 y nos daría 108. La respuesta a este ejercicio serían 108 kilómetros por hora.
Vamos con el siguiente. Nos pide ahora convertir 37.8 kilómetros a metros. Este ejercicio es muy fácil, incluso se puede hacer mental, pero vamos a convertirlo. 37.8. Bien, tenemos kilómetros. Solo tenemos que hacer un factor de conversión, ya que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y esto nos daría un igual. Aquí recuerden, por eso fue que aquí convertíamos de 1 kilómetro, tiene 1000 metros. Es lo mismo acá, pero como no tenemos una conversión de horas, segundos, minutos, simplemente necesitamos hacer un factor de conversión. Entonces multiplicamos 37.8, que nos daría 37.800, pero lo voy a hacer en la calculadora igual para que vean. 37.8 por 1000 nos daría 37.800. La respuesta sería 37.800 metros. Vamos con el cuarto. El cuarto es convertir esta notación científica a número. ¿Cómo se hace esto? Bien. Básicamente, cuando tenemos un -3, significa que el 0 se va a recorrer hacia la derecha, y cuando tenemos un número positivo, cuando tenemos un número negativo, el 0 se recorrerá a la izquierda y a la derecha, y cuando tenemos un número positivo, el 0 se recorrerá a la izquierda. En este caso, como tenemos un número negativo, quedaría así. Esta es la cantidad de ceros o espacios que nos vamos a brincar. Entonces pondríamos 0, aquí va el primer 0, 0, aquí va el segundo 0, 0, aquí va el tercer 0, y agregamos este número sin punto decimal, 49. Entonces, como ven, el -3 se recorrió 3 lugares, dándonos el resultado a 0.0049 o 0.0049. Vamos ahora con un caso contrario. En vez de -3 tenemos un 3, entonces sería 5, 2, aquí sería el primer 0 que se recorrió, 0, 0, 2, 3 ceros, entonces el resultado sería 5200. Vamos con el sexto ejercicio. Nos pide multiplicar 3.4 por 10 a la 2 por 5.6 por 10 a la 4. Esta es una multiplicación de notación científica que la verdad es bastante más fácil de lo que parece. Primero, lo que debes hacer es multiplicar los números enteros. 5.6 por 3.4. 5.6 por 3.4, que nos daría un resultado de 19.4. Ponemos 19.04. Ahora, los exponentes, cuando es una multiplicación, se suman. Entonces sumas 2 más 4 y te daría 6. Pero ahora lo que debes de hacer es poner 19.04 por 10 a la 6. Pero debemos recordar que antes del punto solo puede haber un número. Entonces, ¿qué hacemos? Recorremos el punto antes del 1 y ponemos 1.904 por 10. Y como se recorrió un punto, lo que pasa es que este punto nos va a agregar un número al exponente, más 1, lo que nos daría 1.904 por 10 a la 7. Ambos resultados son correctos. Si tú obtuviste uno de estos dos, están bien, pero lo ideal sería que lo conviertas plenamente para que pueda quedarte solo un número antes del punto. Bien, vamos con la siguiente hoja de ejercicios. Bien, vamos con los próximos problemas. Un ciclista viaja a 15 kilómetros por segundo por 10 segundos. ¿Qué distancia viajó? Para esto tengo aquí un pequeño formulario que, por si le quieren sacar foto, aquí está. Igualmente, aquí está. Aquí está. No sé cómo se las acomode, pero bueno. Para este primer ejercicio, como nos preguntó qué distancia, aquí tenemos la fórmula de distancia que nos da, que es igual a la velocidad por el tiempo. Aquí no tenemos que hacer ninguna conversión, puesto que ya tenemos metros sobre segundo y aquí tenemos de tiempo 10 segundos. Si fueran minutos, horas, años, etcétera, sí tendríamos que hacer un factor de conversión, pero como tenemos segundos y segundos, no hacemos nada, simplemente seguimos la fórmula. Velocidad por tiempo, la velocidad que es 15 por el tiempo, que son 10 segundos, nos daría 150 metros. La distancia que viajó en esos 10 segundos fueron 150 metros.
En el siguiente ejercicio nos pregunta, un caballo recorre 20 kilómetros a 5 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo recorrerá la distancia? Mismo caso que acá arriba, como tenemos la misma unidad de kilómetros y kilómetros, no debemos hacer ningún factor de conversión. Entonces, nos pregunta la distancia también sería velocidad por tiempo. Ah, no, perdón, nos pregunta el tiempo, entonces la fórmula del tiempo es distancia entre la velocidad. La distancia fueron 20 kilómetros entre 5. Nos daría que recorrió esa distancia en 4 horas. Como ven, hasta ahorita son problemas bastante sencillitos, pero bueno, vamos con el siguiente. Un perro corre 5000 metros en 20 minutos. ¿Cuál es su velocidad? Aquí como tenemos metros y minutos, necesitamos tener metros sobre segundos. Por lo tanto, tenemos que convertir estos 20 minutos a segundos. Aquí puedo hacer la fórmula del factor de conversión que hice en las primeras hojas, pero no lo voy a hacer porque este factor de conversión es sumamente sencillo, aparte que te robaría tiempo. Simplemente debes multiplicar cuántos segundos tiene un minuto. Multiplicas 20 por 60 segundos y nos daría 1200 segundos. Ahora sí, nos pregunta cuál es su velocidad. La velocidad es la distancia entre el tiempo. Entonces pones 5000 entre 1200 segundos. Nos daría 4.16. Solo vamos a utilizar dos decimales, pero nos da 4.16, 66, 66, 66, 7. Únicamente vamos a utilizar dos decimales. Entonces ponemos 4.16 metros sobre segundo. El problema 10 nos dice, un automóvil tiene una velocidad de 25 metros sobre segundo por 15 minutos. ¿Qué distancia recorrió en kilómetros? Para empezar, tenemos que convertir esos 15 minutos en segundos. Entonces convertimos 15 por 60, nos daría 900 segundos. Ahora, como debemos obtener la distancia, primero en metros para convertirlo a kilómetros, debemos utilizar la fórmula adecuada. Como queremos obtener la distancia, multiplicamos velocidad por tiempo, 25 por 900, que nos daría 22.500 metros. Aquí sí voy a utilizar un factor de conversión para que lo entiendas un poquito mejor. Como queremos convertir a kilómetros, debemos de recordar que un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, multiplicamos 22.500 por 1, que nos daría 22.500 entre 1000. Esto, al dividirlo, nos daría un total de 22.5. Entonces, este automóvil recorrió 22.5 kilómetros. Y esa sería esta hoja de respuesta. Vamos con la siguiente. Bien, vamos con esta hoja. Dice, un tren viaja a 90 kilómetros por hora durante 2.5 horas. ¿Qué distancia recorrió en millas? Primero debemos obtener la distancia que viajó en kilómetros. Entonces, vemos cuál es la fórmula de la distancia, que es velocidad por el tiempo. Tenemos una velocidad de 90 kilómetros por hora por 2.5 horas. No necesitamos hacer ningún factor de conversión porque tenemos kilómetros por hora y horas. Si fueran si fueran segundos, minutos, años, sí necesitaríamos hacer un factor de conversión. En este caso, no. Al multiplicar esto nos da 225 kilómetros. Pero nos piden qué distancia recorrió en millas. Entonces, ¿qué deberemos hacer? Debemos recordar que 225 kilómetros los podemos convertir a millas haciendo esto. Una milla tiene 1.609 kilómetros. Por lo tanto, al hacer esta operación, 225 entre 1.609
nos da 139.83. 139.83 millas. La distancia que recorrió este tren en millas sería 139.83 millas. Vamos con el problema 12. Un auto viaja a 90 km por hora. ¿Cuánto tarda en recorrer 45 kilómetros? Igual no necesitamos hacer ningún factor de conversión. Buscamos la fórmula del tiempo. Tiempo nos dice que es igual a la distancia entre la velocidad. La distancia son 45 kilómetros entre la velocidad de 90 kilómetros por hora. Nos da 0.5 horas. 0.5 horas o 30 minutos. Cualquiera de estas dos respuestas es correcta, pero la directa es 0.5 horas. Vamos con el problema 13. Un objeto se deja caer de una altura de 20 metros. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? Para este problema vamos a utilizar una fórmula que se llama tiempo de caída, que es igual a el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por altura entre la gravedad. Bien, vamos a sustituir datos. El tiempo es igual a la raíz de 2 por la altura, que es 20, entre la gravedad. Que para la gravedad vamos a estar utilizando el valor 9.8 o 9.81, el que ustedes quieran. En este video voy a explicar con el valor de 9.8. Bien, vamos a resolver. 2 por 20 nos da 40. Y 40 entre 9.8 nos da 4.08. Pero como está adentro de una raíz, le tenemos que aplicar la raíz. Aplicamos la raíz y nos da 2.02. 2.02 segundos. El tiempo que va a tardar ese objeto en tocar el suelo son 2.02 segundos. Esto sin considerar el aire. No estamos considerando la resistencia al aire. Bien, vamos con el problema 14. Si un objeto tarda en caer 2.01 segundos, ¿cuál es su velocidad? Para este ejercicio vamos a estar utilizando la fórmula de velocidad final, que nos dice que la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. Entonces, multiplicamos 2.01 por la gravedad, 9.81, que nos da un total de 19.71 metros sobre segundo. La velocidad final de este objeto, como tarda en caer 2.01 segundos, su velocidad final será de 19.61 metros sobre segundo. Vamos con la próxima hoja. Bien, vamos con la siguiente hoja. El ejercicio 15 nos dice: un objeto se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo al cuadrado. Se me olvidó poner el cuadrado aquí, perdónenme. ¿Cuál es su altura máxima? La fórmula que vamos a utilizar para este ejercicio sería la fórmula de altura máxima, que es igual a velocidad inicial al cuadrado por gravedad por 2. Entonces, vamos a sustituir datos. Altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado, que es 30 al cuadrado, entre gravedad por 2. 9.8 por 2. Esto es igual a 30 al cuadrado, 900, entre 9.8 por 2, que es 19.6. Y 900 entre 19.6 nos da 45.91. La altura máxima que alcanzó este objeto con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo fue 45.91 metros. Vamos con el ejercicio 16. Nos dice: un objeto se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es su altura máxima? Vamos a utilizar la misma fórmula. 50 al cuadrado entre
2 por 9.8. 50 al cuadrado es 2500 entre, recordemos que la gravedad por 2, 9.8 por 2 es 19.6. Y esto nos da igual a 2500 entre 19.6. Nos da un total de 127.55 metros. La altura máxima del ejercicio 16 sería 127.55 metros. Vamos con los siguientes ejercicios. Nos pregunta, ¿cuál es la primera ley de Newton? Recordemos que la primera ley de Newton es la ley de la inercia, que nos plantea que un objeto en reposo no se moverá a menos que se le aplique una fuerza. Por ejemplo, este borrador no se mueve porque no tiene ninguna fuerza aplicada. En cambio, si yo lo empujo un poco, sí tiene una fuerza aplicada. Y también nos dice que un objeto con una aceleración, si no se le aplica ninguna fuerza, se va a mover infinitamente. Si yo a este borrador le pego así, seguiría, si no hubiese existiera ninguna fuerza, seguiría acelerado por la infinidad. Bien, entonces el borrador, si yo lo empujo así y no existiera ninguna fuerza, como lo explica la ley, que si no tiene ninguna fuerza, se movería indefinidamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué si yo lo empujo no se mueve indefinidamente? ¿Por qué se frena? La respuesta es que en este borrador, ahora mismo, al hacer esto, se aplicaron 3 fuerzas. En realidad 4, pero vamos a pensar que se movió solito, que ya iba acelerado. Se estarían aplicando 1, fuerza normal, fuerza de gravedad y la fuerza de la fricción. Por eso es que se frena. Si no existieran esas 3 leyes, el borrador se movería indefinidamente, flotaría y seguiría avanzando después de mi escritorio. Bien, entonces la primera ley de Newton es la ley de la inercia. La ley de la inercia. Nos pregunta en la pregunta 18, ¿cuál es la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton es la ley de la fuerza y aceleración, que nos dice que la aceleración depende de la fuerza aplicada. Dependiendo de la fuerza que yo le aplique al borrador, es cuánto se va a mover. Si yo le aplico menos fuerza, se mueve menos. Si yo le aplico más fuerza, se mueve más. Entonces, la respuesta es la ley de la fuerza y aceleración. Fuerza. Fuerza y aceleración. Bien. En el problema 19 nos pregunta, ¿cuál es la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton es la ley de la reacción y acción, que nos dice que cada acción existe una reacción igual y opuesta. Es por esto que cuando tú pateas un balón de fútbol, ese balón de fútbol se acelera, pero también te duele el pie. ¿Por qué? Porque ese balón aplicó una fuerza igual, opuesta. Cuando tú lo golpeas, él también te golpea. Entonces tú también absorbes parte de la energía con la que pateas el balón. Entonces la respuesta sería ley de acción y reacción. Ley de acción y reacción. Espero que te haya quedado claro las 3 leyes. Si no, puedes fácilmente buscar en Google y la verdad son bastante sencillas. Vamos con la siguiente hoja. Bien, vamos con los siguientes 4 ejercicios. En el ejercicio 20 nos pregunta, si un objeto está en caída libre, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre él? Debemos recordar que las fuerzas existentes básicas que vamos a considerar van a ser fuerza normal, fuerza de gravedad, fuerza de fricción y la fuerza de tensión. En este caso, nos pregunta que si un objeto está en caída libre, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre él? La respuesta es el peso o la fuerza de gravedad, que son lo mismo. Fuerza de gravedad y peso son lo mismo. ¿Por qué es la única fuerza que actúa sobre él? Porque no está apoyado en ninguna superficie, no tiene fricción.
no lo está jalando nada, simplemente está cayendo por la gravedad. Por lo tanto, la única y exclusiva fuerza que actúa sobre ese objeto sería la fuerza de gravedad o el peso. Cualquiera de estas dos respuestas está bien porque son lo mismo. Vamos con la pregunta 21. Si un auto va frenando, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre él? Un auto va frenando. Entonces, las fuerzas que actúan sobre él es, como está apoyado en una superficie, la primera fuerza sería la fuerza normal. En segunda, está pegado al piso porque actúa la fuerza de gravedad. Entonces, la segunda fuerza sería la fuerza de gravedad. Y tercero, el auto está frenando. ¿Por qué? Por la fricción que existe entre los neumáticos y el asfalto, o entre los frenos y el tambor, que así se llama esa parte del carro que presiona los frenos para que las llantas frenen. Entonces, la tercera fuerza que actúa sobre él sería la fuerza de fricción. La fuerza de tensión, nada más para explicarles, es cuando tú con una cuerda jalas algo o una cuerda está sosteniendo algo. Esa es la fuerza de fricción que existe en la, perdón, la fuerza de tensión que existe en la cuerda porque se está jalando. Bien, vamos con el problema 22. Una masa de 14 kilogramos es empujada con una fuerza de 70 newtons. ¿Cuál es su aceleración? Para estos problemas tenemos tres fórmulas: la fórmula de la fuerza, la fórmula de la aceleración y la fórmula de la masa. En este caso nos pregunta la aceleración, entonces utilizaremos la fórmula de la aceleración, que nos dice que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Vamos a sustituir datos. Aquí nos dice fuerza entre masa. Vamos a sustituir datos. La fuerza son 70 newtons entre la masa, que son 14 kilogramos. Entonces hacemos esa operación. La fuerza, que son 70, entre la masa, que son 14, nos daría una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración de este objeto que empujaste con 70 newtons y que pesa 14 kilogramos. Su aceleración sería 5 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos con el problema 23. Se aplica una fuerza de 20 newtons a una masa de 5 kilogramos. ¿Cuál es su aceleración? Misma fórmula. Aceleración es igual a fuerza entre masa. La aceleración en este caso sería 20 newtons entre 5 kilogramos, que es la masa. Bien, hacemos la operación. 20 entre 5, que nos daría 4. Entonces la aceleración sería 4 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos con la siguiente y última hoja. Bien, vamos con los siguientes ejercicios. El 24 nos dice: un objeto acelera 6 metros sobre segundo al cuadrado cuando se aplica una fuerza de 30 newtons. ¿Cuál es la masa del objeto? Para esto tenemos la fórmula de la masa, que es esta, que nos dice que la masa es igual a la fuerza entre la aceleración. Entonces, vamos a copiar la fórmula. Masa es igual a fuerza entre aceleración. La fuerza son 30 newtons y la aceleración son 6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, dividimos 30 entre 6 y nos daría 5. La masa de este objeto sería de 5 kilogramos. Bien, vamos con el problema 25 y el último de física. Un objeto tiene una masa de 90 kilogramos. Si su aceleración es de 30 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál es su fuerza? Para eso tenemos la primer fórmula o tercer que vamos a utilizar en este caso, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Copiamos los datos y sustituimos. La masa es de 90 kilogramos y la aceleración es de 30 metros sobre segundo. 90 por 30 metros sobre segundo. Ahora multiplicamos. 90 kilogramos por 30 metros sobre segundo nos daría que su fuerza es de 2000
700 newtons. Entonces, la fuerza de tu objeto serían 2700 newtons. Esta fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. Viene de la segunda ley de Newton. Estas fórmulas son ecuaciones. Y estas ecuaciones nacen de esta primera fórmula que es fuerza es igual a masa entre aceleración. Como ves, se despejan lo que necesitas y ya te da la fórmula. Incluso teniendo únicamente esta fórmula, podrías hacer estos problemas únicamente despejando. Y eso sería todo de física. Espero que te haya gustado y adiós.